seguimos con la doctora Mariana Pucharello, defensora ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, administrativo y tributario. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Yo también me traje todo un papel que obviamente no se los voy a leer porque va a ser un plomo, así que voy a hacer una charla ágil porque entiendo que luego va a haber intercambio de preguntas y en la medida en que estén interesados. Primero, porque estoy acá yo, que no soy especialista en urbanismo, tampoco soy especialista en patrimonio. Estoy aquí porque, por una situación circunstancial, conocí a los arquitectos que organizan esta charla, o una parte de los arquitectos, porque entiendo que son varios, en un juicio que tramitó, o que está tramitando todavía en los tribunales contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y me tocó a mí patrocinarlos en segunda instancia. Y bueno, fuimos charlando de una serie de temas y hoy me invitaron a participar aquí, y como entiendo que hay distintos especialistas en temas, en urbanismo, en patrimonio cultural, hay legisladores, yo me voy a circunscribir entonces un poco a los problemas judiciales, o qué se puede hacer, o qué tipo de conflictos surgen a raíz de lo que se llama la defensa del patrimonio cultural ante los tribunales. Aclarando alguna cosa primero, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que, no obstante que toda mi vida trabajé en el Poder Judicial en distintos lugares, entiendo que si estamos hablando de conflicto judicial en este tipo de temas, es por un fracaso. Es decir, si tenemos que hacer un juicio es porque hemos fracasado en otros ámbitos que yo creo que son idóneos, y que por eso la propuesta que tengo es potenciar esos ámbitos por fuera del juicio. Porque el juicio, un juicio, bueno, a veces nos hace salir en un diario, nos hace parecer los paladines de esto, de aquello, nos puede dar cierta fama, nos hace escribir una cantidad de cosas en revistas especializadas, pero la verdad que si tuvimos que llegar al juicio es porque no pudimos aprovechar instancias que son importantes y que yo las quiero reivindicar. Justamente, no obstante ser un miembro del Poder Judicial, quiero reivindicar las otras instancias, que son la legislativa, la administrativa y la vecinal. ¿Por qué? Porque este es un tema que seguramente la doctora va a hablar de una cantidad de normas, hay un gran desarrollo normativo, no obstante que este es un tema relativamente nuevo. Digamos, está jurídicamente armado, les diría, pero en la práctica cuesta mucho bajarlo a lo que es la práctica, al conocimiento de los vecinos, al manejo que tienen que tener los vecinos de esto, y al empoderamiento de los vecinos en la defensa del patrimonio. ¿Por qué? Porque este es un tema donde el Estado tiene un papel importante, es cierto, los poderes públicos tienen un papel importante, pero también tienen un papel fundamental los vecinos. Este es un tema que camina de la mano del Estado, por supuesto, fortaleciendo, brindando normas, permitiendo los accesos a la justicia, lo que haga falta para el cumplimiento de los derechos, pero tiene que haber vecinos, primero, que conozcan un poco el tema, que estén dispuestos a comprometerse en la defensa del tema, y que estén dispuestos a todas las instancias que sean necesarias transitar para la conservación del patrimonio. ¿Y por qué es importante la conservación del patrimonio? Y bueno, no voy a hablar yo un poco de lo que es la cultura acá, pero a ver, si estamos todos acá sentados hoy, un jueves a la tarde de un día precioso, es porque entiendo que aquí todos estamos compartiendo que la cultura es un bien precioso, tutelable, necesario, que nos ayuda, es más, es imprescindible para nuestro desarrollo como personas y como sociedad. Entonces, esto amerita la defensa en todos los frentes. Creo que un poco esta es la idea. Bueno, ¿qué es la cultura? Seguramente lo va a precisar la doctora, hay muchos instrumentos internacionales, acá no hay muchas definiciones,
pero tenemos algunas pistas, digamos, en instrumentos internacionales. Lo que tenemos que saber es que hay un tratado muy importante, que es el Tratado sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 15 nos da el derecho al goce a la cultura. Y esto que decía el doctor, un poco, a lo mejor yo no lo estudié en profundidad, a lo mejor tiene algunos problemas, pero este Código Civil tiene algo que es muy importante. Este Código Civil enrola la normativa civil en lo que es el derecho constitucional. Es decir, el derecho civil no es un compartimiento estanco, aparte, separado de lo que es, primero que nada, el orden constitucional. Y nuestro orden constitucional está compuesto no solamente de la Constitución, que fue reformada en el año 94, sino de una cantidad de instrumentos de derechos humanos fundamentales para entender cualquier norma, cualquier ley. El Código Civil es una ley más muy importante, pero una ley. Entonces, cuando haya alguna duda, algún problema, algún vacío, nosotros a donde tenemos que ir es a esas normas que están por encima del Código Civil. Y entonces ahí vamos a encontrar, les diría, bastante camino para las áreas donde tengamos algún tipo de duda. Y esto que decía el doctor es cierto, pero también hay que rescatar dos cosas. El artículo 14 del Código Civil nuevo establece que el ejercicio de los derechos individuales no puede afectar el ambiente o los derechos de incidencia colectiva. Ojo. Y el artículo 240 del mismo código también dice algo que es muy importante. Dice que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y debe conformarse con las normas de derecho administrativo y asimismo no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje. Es decir, esta norma plantea una hipótesis en la que pudieran entrar en conflicto derechos individuales, como el derecho de propiedad, y derechos de incidencia colectiva, que son los derechos que afectan a todos y que son indivisibles por su naturaleza, y le da una preeminencia a este tipo de bienes de bienes colectivos por sobre los bienes que son exclusivamente personales. Y entonces, esto es muy importante porque no sé si es que hay una apuesta por el derecho público, hay una apuesta primero por lo que es colectivo y subordinando cualquier derecho individual a los derechos colectivos. ¿Esto quiere decir que tenemos menos derechos individuales? No, tenemos los mismos derechos individuales. Acá la propiedad está reconocida y muchas de las restricciones a la propiedad ya eran un clásico del derecho administrativo, como la servidumbre de paso de vista, los derechos, el camino de sirga, bueno, una cantidad de temas. Ya esto existía. Ahora está claro que deben ser interpretados a la luz de los bienes colectivos y nunca restringidos en función de, y nunca, digamos, considerados absolutos o que pueden sobrepasar estos bienes colectivos. Y eso a mí me parece que también es bastante importante. Bueno, le dejo, no sé si la doctora va a hablar de conceptualización de bienes culturales. Digo simplemente una cosita, y es que en materia judicial los conflictos se dieron especialmente en lo que es la protección del patrimonio histórico, y patrimonio histórico más bien inmueble, ¿no? La defensa de tal casa, de tal museo, de tal predio. Y en realidad este es un concepto que tenemos que ampliar un poco más, y por eso yo hablo de bienes culturales, porque en bienes culturales englobamos una serie de cosas que tienen que ver no solo con lo inmueble, sino también con lo mueble, imaginen cuadros, obras de arte, y con lo inmaterial, es decir, incluso con formas de vida, con valores como la música, como el teatro. Entonces, el concepto de bien cultural, que bueno, hay bastante normativa que así lo permite, nos permite englobar una cantidad de bienes y nos permite apoderarnos de ese disfrute que nos garantiza el artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Con esto también hay otro temita colindante que es, mucha gente dice, no, los derechos sociales no son judiciables porque los derechos sociales todos significan plata, ¿no? Más o menos dicen esto. Entonces hay, ojo, porque entonces cuando lo vienen a reclamar los derechos sociales los jueces gobiernan. Bueno, hay algo que es verdad, si llegaron los jueces es porque fracasaron todas las instancias anteriores que deben funcionar. Yo quiero que esto quede clarísimo, tenemos que hacer que funcionen, porque esas instancias tienen una cantidad de beneficios como que son gratis, por ejemplo. En cambio, para hacer un juicio hay que tener un abogado. Entonces, los derechos sociales son caros, ¿no? Son caros. Esto es mentira. A ver, lo que pasa es que otros derechos, los derechos sociales vinieron como en una tercera generación de derechos, y por eso a veces se llaman así, ¿no? Decimos que son los derechos de tercera generación incorporados por el constitucionalismo social y otros un movimiento histórico que respaldó esa inclusión. Pero a ver, los derechos que antes fueron reconocidos, primero los que surgieron luego de la Revolución Francesa y consagrados en constituciones durante el siglo XIX, ya los tenemos tan incorporados que no tenemos idea de que esos derechos también cuestan mucho dinero. Aunque parezcan derechos de abstención simplemente, que el Estado no se puede meter y que entonces, por ejemplo, garanticen, por ejemplo, el matrimonio igualitario, está bien, pero parece que no cuesta nada, pero sí cuesta. Cuesta porque tenemos que tener, por ejemplo, un registro civil. Ahí hay un costo. Hacer una elección, derechos políticos básicos, siglo XIX, pleno, nadie lo va a discutir, pero de la izquierda a la derecha no hay, por lo menos públicamente. Después a lo mejor lo quieren discutir. ¿Es gratis el derecho al voto? ¿Es gratis? ¿No le cuesta nada al Estado el derecho al voto? Ustedes piensen nomás lo que significa organizar un sistema electoral en 23 jurisdicciones, contratar fiscales, darles permiso a la gente que participa luego, o sea, todo eso es costo. Entonces es mentira que solamente los derechos sociales tienen costo, todos los derechos tienen costo, pero a ver, tienen costo, pero sí, tienen costo, a ver, porque no es que estamos ante una opción, no hay una opción, el derecho no es una opción, hay un derecho y hay que cumplirlo. Entonces no es que podemos hacer una evaluación de costos. Cuando está el derecho hay que cumplirlo. Y entonces para eso es bueno que conozcamos los mecanismos por los cuales podemos hacer cumplir estos derechos. Y ahí voy un poco al tema para ir cerrando porque le tengo que dar la palabra a los otros expositores. ¿Cómo defendemos estos bienes? Y acá tenemos que pensar en esto. Cuando ya no queda más remedio que ir a un juicio, tenemos que ir a hacer un juicio. Efectivamente hay que buscar un abogado y hacer un juicio porque en los tribunales, como es una instancia técnica de defensa de derechos, hace falta estar patrocinado por un profesional. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje, hay unas formas, hay unos procedimientos que no los conocemos, porque a lo mejor tenemos otra disciplina o porque nos falta cultura o por lo que fuere. Entonces ya ahí tenemos que tener un abogado. Pero cuando nosotros vayamos a defender estos derechos, no es como ir a hacer una ejecución de un pagaré o ir a cobrar un alquiler, porque no va a ser un juicio fulano contra mengano, que va a tener efectos solamente entre fulano y mengano. Este juicio va a ser bastante más complicadito, porque va a ser fulano que viene a accionar por un bien colectivo y que la decisión probablemente tenga efectos sobre gente que no participó de ese juicio. Y entonces, cuidado, porque acá lo que hay que hacer es participar, estar al tanto de qué ocurre para poder tener alguna intervención, a que las voces sean escuchadas. Y entonces vamos a recurrir a este tipo de procesos que se llaman procesos colectivos. Como decía el otro día en una charla con amigos, estos procesos colectivos tienen poca antigüedad en el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad, técnicamente, con la Constitución del año 94 se reconoce la posibilidad de accionar en defensa de estos bienes colectivos.
Y en realidad mucho tiempo después, como 10 años después, empezaron a hacer, hubo algunos juicios, pero pocos. Y el problema es que no tenemos una ley de amparos colectivos. Y entonces cuando hacemos un juicio colectivo es un poco el juez y los distintos operadores que intervienen en el pleito, que son más que el juez, o sea, por empezar son los abogados de las dos partes, el Ministerio Público Fiscal, que debería tener bastante protagonismo, y son los que tienen que dar un poco los lineamientos de los juicios, porque la Corte ya dijo que si no hay ley, esto no significa que porque no hay ley no podemos hacer estos juicios. La Corte dijo, no hay ley, fenómeno, pero tenemos una cantidad de instrumentos de derechos humanos y muchos principios de donde podemos derivar reglas para que estos juicios puedan ser posibles. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, primero conseguir algún juez que tenga ganas de crear un poco, porque acá, si este juicio se queda en A contra B, esto va a estar mal. Y se han hecho un montón de juicios mal. Porque cuando a mí, si soy juez, me toca este juicio, yo lo que me tengo que preocupar es de ver quién viene a accionar por este juicio, cómo hace el reclamo, cómo lo construye, qué representatividad tiene, qué grado de autoridad tiene para encaramarse en representante de toda una categoría de personas que a lo mejor ni se enteran de que ese juicio está tramitando. Y entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ingeniárselas para armar una cosa que se llama sujeto colectivo, es decir, permitir la participación de varias personas en el proceso para que este efecto sobre toda la colectividad tenga alguna legitimidad. ¿Y cómo llegamos a este juicio colectivo? Y acá los abogados los abogados somos teóricamente expertos en hacer juicios, pero para armar este juicio, los abogados necesitamos una cantidad de referencias que son extrajurídicas. Es decir, un bien cultural, ¿cómo se conceptualiza, cómo se identifica? Pero hay que hacer, según el bien de que estemos hablando, una cantidad de cosas. Si tenemos un cuadro, imagínense la cantidad de peritos a la que hay que recurrir para ver si un cuadro es auténtico, por quién está pintado. Hasta físicos tienen que intervenir para ver la datación, para hacerle la prueba de la antigüedad, expertos en arte, historiadores, bueno, todos esos van a tener que intervenir para poder armar el juicio y para que nosotros tengamos posibilidades de reclamar por ese bien cultural, ya sea que ese bien esté desatendido y no se le esté prestando atención y haya que accionar para que se lo preserve, ya sea porque ese bien no está identificado como tal y entonces nosotros queremos que participe de ese catálogo que registra todos los bienes que tenemos como acervo cultural del país. En fin, hay una cantidad de peritos que tienen que participar y por eso estos juicios tienen, digamos, algún costo económico que bueno, por más que la acción es gratuita, en general el amparo colectivo es gratuito, en la ciudad que tenemos una ley de amparos individuales, porque algo que quería decir y que me olvidé cuando el doctor estaba hablando, es que tenemos que prestar mucha atención a las normas que se dictan en la Ciudad de Buenos Aires, porque todo lo que es derecho público es local, es decir, el Código Civil es una norma nacional, esto deriva de nuestra organización federal. El Código Civil es una norma nacional. ¿Por qué? Porque las provincias, cuando nos constituimos como confederación, delegaron en la confederación la facultad de dictar normas de fondo, pero se reservaron la facultad de dictar las normas de derecho público local. Por eso cada jurisdicción va a dictar sus normas de derecho público. Entonces, en este sentido, como estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran posibilidad de dictado de normas. Entonces hay que estar muy atento a cómo se dictan esas normas y a las letras chicas de estas normas que están en estos códigos que son unas cosas así, sí, tremendas, claro, en el plan urbano ambiental, en los documentos que saca el COPUA, en el código de la edificación, en el viejo digesto municipal que todavía no está. Sí, está colgado. Bueno, pero no está depurado todo, ¿sí? Está colgado en la página web o aprobado por decreto de Macri. Perfecto, muy bien. Hay que ir ahí y revisar qué hay ahí adentro, porque ahí puede haber cositas que tengan
que a lo mejor son una línea y tienen muchísima incidencia en este tema. Entonces, bueno, no voy a ocupar más tiempo, quería dejar planteado el tema y, la posibilidad de que sepan que tenemos mucho para hacer en esta materia. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue el juicio? El juicio era el del Cine Teatro Urquiza. Claro. Claro, nos conocimos ahí. Claro, de acuerdo. Bueno, ahora vamos. Disculpa, ¿cuál era el último lugar que dijiste que consultemos? El El del digesto, la página... La página de boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, arriba a la derecha, dice digesto. Te entras ahí y ahí está el buscador del digesto.